Hola, el menú de hoy. 1. En Colombia, las elecciones regionales y municipales constituyen una clara derrota para el presidente Petro. Número 2. La guerra entre Hamas e Israel se está convirtiendo en una hecatombe diplomática para los occidentales. Y 3. En nuestra sección es bueno saber quién fue Mustafa Kemal, también conocido como Atatürk, en relación con la celebración del aniversario de la fundación de la República Turca en estos días. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces, se han celebrado la primera vuelta de las elecciones regionales y municipales en Colombia. Y los resultados son una clara derrota para el presidente Petro, empezando por Bogotá, la capital, donde ha sido elegido en primera vuelta Carlos Fernando Galán, hijo de un político asesinado del mismo apellido. Y el candidato de Petro, de la Unión Patriótica, que es el movimiento que apoya a Petro, Gustavo Bolívar, ni siquiera quedó en segundo lugar, quedó tercero. Recordemos que Petro fue alcalde de Bogotá en su momento y que había tenido varios enfrentamientos con la actual candidata de la capital, Claudia López, de izquierda, que incluso acusó a Petro de estar saboteando la gestión de la municipalidad. En particular, Petro parece que tenía sus propias ideas en cuanto al metro de Bogotá que se busca desarrollar y las expuso, pero claro, ideas que difieren totalmente del proyecto original que eventualmente, si se implementan en todo caso, pueden llevar a una postergación del inicio de la construcción del metro. Ahora, en otras ciudades también ha triunfado la oposición, por ejemplo, en Cali, Barranquilla, Medellín y otras donde se ve pues que el presidente Petro ve reflejado de manera electoral el retroceso que también ha tenido en las encuestas. Es decir, de alguna manera también algunos subrayan que esto constituye también una reversión de lo que había sido las elecciones regionales y municipales del 2019, que vieron crecer a varios movimientos que derrotaron a lo que podría ser los partidos tradicionales, en particular los de centro y centro derecha. En Colombia hay segunda vuelta para ese tipo de comicios y se van a realizar ahí donde fuera necesario, no en Bogotá, pero sí en otros lugares, el 19 de noviembre. En segundo lugar, les decía entonces que la guerra entre Hamas e Israel constituye una verdadera hecatombe para los occidentales. En estos momentos ya se inició la ofensiva terrestre israelí contra Hamas, lo cual va a significar obviamente más violencia, destrucción y muerte, no solamente obviamente para israelíes y militantes de Hamas, sino también lamentablemente para la población civil de Gaza. Pero esta guerra está teniendo otros efectos que van más allá del campo de batalla, y en particular en materia diplomática, ¿no? Lo que está pasando es que con el apoyo que están dando a Israel, los países occidentales de alguna manera están aumentando un poco ese abismo que los separa del llamado sur global. Ante esta postura, países como Brasil, Arabia Saudita y otros subrayan lo que vendría a ser una especie de hipocresía o estándar de doble moral por parte de los occidentales, que son muy duros respecto de Rusia por la violación del derecho internacional y, sin embargo, al mismo tiempo, muy complacientes con Israel, al que también se le acusa claramente de violar el derecho internacional. Por supuesto, para Israel también diplomáticamente también es un desastre, ¿no? Porque no solamente, como ya hemos dicho en otras oportunidades, esas negociaciones para que Arabia Saudita lo reconociera como Estado, pues han quedado interrumpidas, sino que últimamente, pues con Turquía las cosas se han puesto muy mal, lo que ha hecho de alguna manera retroceder esa normalización de relaciones que estaban llevando a cabo ambos países. Claro que quien sale ganando con todo eso es Putin, ¿no? Porque primero hace olvidar un poco lo que está pasando en Ucrania, sino que además está explotando, ¿no? Busca explotar, ¿no? Y exacerbar ese abismo justamente que se está creando entre Occidente y el sur global, apareciendo justamente como el líder de la postura de los países emergentes y justamente diciendo, ya ven, yo les decía, miren cómo Occidente se comporta respecto del conflicto israelí-palestino. Es una victoria, claramente, esto para Putin.
Y China, por su lado, también busca aprovechar para, obviamente, llevar agua a su molino. Y otro aspecto también que se está dando es el resurgimiento del terrorismo islamista, pero también de, digamos, una explosión de reacciones antisemitas. Se acaba de informar que en Rusia un aeropuerto ha sido tomado por la población local en busca de pasajeros judíos de un avión que aparentemente estaba llegando. Y también en China hay manifestaciones antisemitas en las redes. O sea que desde ese punto de vista también este conflicto está teniendo efectos bastante complicados. En general está muy claro que la guerra constituye una especie de bomba, si se quiere, bomba diplomática y a todo nivel, cuyos efectos amplificadores, que todavía no conocemos todo hasta dónde pueden llegar, están afectando la estabilidad no solamente regional, sino incluso también mundial. En particular, podría ser a nivel económico. Y en nuestra sección es bueno saber, pues es bueno saber quién fue Mustafa Kemal, también conocido como Atatürk, pues fue un militar que combatió en la Primera Guerra Mundial, en la que el Imperio Otomano se alineó con Alemania, y por lo tanto fue uno de los grandes derrotados de esa guerra. Como consecuencia de ello, pues el imperio, lo que quedaba del imperio para entonces, quedó finalmente, desapareció, fue disuelto. Y Turquía finalmente tiene las fronteras actuales. Atatürk, justamente cuando llega al poder, mediante una revolución, abolió el imperio, obviamente, la monarquía, y instituyó la república. A partir de ahí realizó una serie de reformas, en particular la de separar la iglesia y la religión, instituyendo leyes laicas. Y también eso implicó que aboliera el califato. El califato es esa función de líder de los musulmanes que durante muchos siglos había ejercido el sultán del Imperio Otomano. Y es interesante también hacer notar, ¿no?, que cuando se produce esa abolición de califato, fue una especie de trauma para muchos musulmanes en el mundo, que fue lo que originó la creación en 1928 del movimiento de los hermanos musulmanes en Egipto. Y ese movimiento tuvo varias, digamos, expresiones en varios otros países musulmanes, entre los cuales precisamente en Gaza, con la creación de Hamas en 1987, y que como saben es el que actualmente está combatiendo contra Israel. Ahora, hubo otras reformas, por supuesto, de Mustafa Kemal que tendieron además a occidentalizar el país, porque él estaba convencido que Turquía tenía que modernizarse y eso solamente podía ser a través de la occidentalización. Entonces, varias reformas, como por ejemplo, por supuesto, la abolición de la Sharia, que es la ley islámica, pero también, por ejemplo, el reemplazo del alfabeto árabe por el alfabeto latino, entre muchas otras medidas. Y las Fuerzas Armadas de Turquía se convirtieron un poco en las décadas siguientes en los garantes de la herencia kemalista. Mustafa Kemal murió en 1938 y ahora que se celebra el aniversario de la fundación de la República Turca, el señor Erdogan, cuyo partido, por cierto, también surge de los hermanos musulmanes, por lo menos en un inicio, pues ha celebrado o ha preferido celebrar en parte el nacimiento de la República con una gran manifestación a favor de Hamas. No hay que olvidar también que el señor Erdogan de alguna manera quiere revivir el Imperio Otomano, obviamente ya no como un imperio realmente, sino como un país con gran influencia geopolítica en la región e incluso, hasta donde pueda, en el mundo. Hemos llegado así al final de esta edición y nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.